Hola mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. He mencionado en varias ocasiones que esta pandemia ha sido particularmente difícil para varios de entre nosotros. Algunos han sufrido físicamente, otros han sufrido económicamente, otros han sufrido problemas en sus familias. Se acerca el tiempo en que volvamos a congregarnos, hermanos. Y nosotros sabemos que esto será hermoso. Pero viene a mi mente la pregunta, ¿tendremos lo necesario para poder congregarnos como el Señor demanda? Para poder congregarnos como el Señor requiere, hermanos, necesitamos varias cosas. Necesitamos amor, necesitamos continuar en la verdad, necesitamos paciencia, tolerancia para nuestros hermanos. Necesitamos disciplina, eso seguramente. Pero una de las cosas que necesitamos, hermanos, es tener un corazón de sirvientes, un corazón de siervos agradecidos. Necesitamos llegar a la iglesia, a la congregación, con el propósito de servir a nuestro Dios y de servir a nuestros hermanos. Estoy seguro de que si nosotros no llegamos con un corazón de siervos a nuestra congregación, fracasaremos en cuanto a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Meditaba esta semana en algo que leí en Marcos capítulo 1. Esto es algo que le ocurrió a la suegra del apóstol Pedro. Y quisiera que usted me acompañara a leerlo, por favor, y que aprendiéramos hoy acerca de esto. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Meditaba en esta última frase, hermanos, y ella les servía. Y he recibido una gran lección que espero que sea de beneficio para sus almas también. Siervos agradecidos, así he titulado este sermón. Necesitamos tener corazones de siervos agradecidos. En una ocasión, Charles Spurgeon escribió acerca de esto, y fue lo siguiente: Estoy seguro de que cada vez que el Señor ayuda a cualquiera de sus hijos en sus aflicciones temporales o espirituales, ellos sienten de inmediato que deben decir: ¿cómo puedo devolverle al Señor todo el bien que me ha hecho? Estas fueron las palabras de Charles Spurgeon. ¿Acaso usted no se ha preguntado eso cuando ha recibido una bondad de Dios? ¿Cómo puedo devolverle al Señor todo el bien que me ha hecho? La suegra del apóstol Pedro recibió un favor temporal del Señor, y en cuanto lo recibió fue a servir por gratitud. Nosotros también hemos recibido muchas bendiciones de parte del Señor como actos de misericordia. Yo les llamo bondades inmerecidas. Hemos recibido de parte de Dios bienes eternos y también bienes temporales. Hemos recibido cosas grandes y también detalles, cosas pequeñas. Recibimos bondades de Él incluso antes de venir a Cristo. Y ahora en nuestra vida nueva, claramente podemos decir que también hemos recibido bondades de su parte. También hemos recibido algunas cosas en respuesta a la oración, y otras las hemos recibido sin siquiera haberlas pedido. Podemos comprender a la suegra de Pedro, hermanos. Reconocemos ese sentimiento. Ese sentimiento era la gratitud. Era la gratitud la que dirigía a la suegra de Pedro. Ella mostró gratitud, también mostró humildad, mostró conocimiento al servir. Y esto debe ser visto en cada cristiano que conoce y agradece verdaderamente a aquel que le ha hecho tanto bien. Veamos, por favor, amados hermanos, que la suegra del apóstol Pedro se mostró como una sierva agradecida. Impulsada por 3 virtudes del Espíritu Santo puestas en su corazón, la mujer, después de haber sido sanada, sirvió al Señor y a los apóstoles. Gratitud, humildad y conocimiento. Hermanos amados, espero que al meditar en esto, sus corazones sean dirigidos a adorar a Dios y a poner sus vidas en servicio de la Iglesia y del Señor. Por favor, acompáñeme
a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por amarnos tanto en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merece tanto bien, mucho menos la gloria celestial. Nosotros reconocemos que éramos tus enemigos y hoy te adoramos por el gran amor que nos mostraste en Jesucristo. Pero Señor, constantemente nos has mostrado tu bondad, nos has concedido grandes misericordias y nosotros queremos agradecerte. Te rogamos que uses esta palabra y que tu Espíritu transforme nuestros corazones para que tengamos corazones de siervos agradecidos. Para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia y para la gloria de tu precioso Hijo, te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos amados, aprendamos primero de la gratitud que mostró la suegra del apóstol Pedro. Es muy fácil ver que su gratitud la impulsó a servirles. Su gratitud por el favor temporal. No solo el Señor sanó su fiebre, sino que también toda la debilidad causada por la fiebre. Tanto que el Señor la levantó inmediatamente fortalecida, y ella se puso a servir al Señor y a los apóstoles presentes. Vea por favor. Un acto de ingratitud por parte de la suegra de Pedro en esta ocasión hubiera sido muy mal visto. Y es que nosotros mismos lo tacharíamos como algo malo. Toda ingratitud hacia Dios es una maldad. ¿Se imaginan que el Señor la toma de las manos, le quita la fiebre, la fortalece, la levanta, y ella hubiera hecho algo diferente a servir? ¿Se imaginan que ella se hubiera ido como aquellos 9 de los 10 leprosos que el Señor sanó en otra ocasión? Toda ingratitud hacia el Señor es una maldad. El antiguo predicador John Flavel dijo lo siguiente: cuando Dios te concede comodidades, es tu gran maldad el no observar su mano en ellas. Así es, hermanos. Hemos recibido tantas cosas y muchas veces somos terriblemente ingratos porque simplemente no logramos reconocer la mano de nuestro Dios en esas bondades. La ingratitud debe ser considerada como un insulto a las bondades inmerecidas que Dios nos concede. Pero por otro lado, la gratitud es la respuesta correcta hacia las bondades inmerecidas que hemos recibido de Dios. Quisiera que me acompañe a leer Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya ven, la voluntad de Dios para nosotros en Cristo es que demos gracias en todo. Algo similar dice Colosenses capítulo 3 versículo 15. Se lo leeré rápidamente. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dice así: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Es la gratitud la que caracteriza a alguien que ha sido beneficiado por Dios. Hay una escritura que quisiera que usted lea conmigo, por favor. Efesios capítulo 5. Voy a leer del versículo 18 al 20, pero me voy a enfocar en el versículo 20. Efesios 5, 18 al 20 dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí no es otra cosa que la manifestación de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Algunas personas hablan de la llenura del Espíritu Santo y solo utilizan el versículo 18 y después empiezan a inventarse cómo debería verse alguien lleno del Espíritu. Pero aquí claramente con estos gerundios o verboides, como se les llama, o verbos secundarios,
los que terminan en ando y endo. El apóstol modifica el verbo y nos dice cómo debería verse alguien que es lleno del Espíritu. Dice que alguien lleno del Espíritu resulta hablando entre los cristianos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y canta y alaba al Señor en su corazón, pero también dice, y da siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón agradecido, hermanos, definitivamente es muestra de alguien que está siendo dirigido por el Espíritu y aún lleno por el gobierno del Espíritu Santo. Pero regresando al tema, la gratitud por las cosas que Dios nos ha dado nos fortalecerá para servir al Señor. Debemos entender esto, debemos ser muy agradecidos si queremos servir al Señor. Debemos llegar a tener corazones de sirvientes agradecidos. Sabemos que hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pero mientras estamos en el cuerpo, los apóstoles nos dicen una y otra vez que debemos vivir como esclavos de Cristo. Y es que esta es la única manera correcta de vivir, porque como todavía estamos en el cuerpo y nuestro Dios está en los cielos, nosotros podríamos fácilmente resultar viviendo para nosotros mismos, dándole el deleite a nuestra carne. Por eso, al vivir como esclavos del Señor, nosotros podremos hacer la voluntad del Señor mientras estamos en este cuerpo. Pero mientras hacemos la voluntad del Señor, deberíamos de tener un corazón agradecido, porque de ahí vendrá nuestra fuerza para servir al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice lo siguiente. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Espero que usted esté agradecido con Dios por la bondad de la vida eterna, porque un corazón agradecido, constantemente agradecido, es lo único que queda bien a esa salvación. Nosotros debemos agradecer que hemos sido beneficiados con la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que podamos heredar la gloria eterna que está en Jesucristo. Hermanos, esto es el regalo más grande que existe en todo el cosmos. Y alguien que no se muestra agradecido hacia eso, yo puedo decir fácilmente que simplemente no es salvo. No es posible haber sido beneficiado con la gloria celestial en Jesucristo y que alguien no se muestre completamente agradecido por eso. ¿Acaso no agradecemos los favores recibidos inmerecidamente de Dios? Hemos recibido favores eternos y hemos recibido favores temporales, hermanos. Pensemos un momento en los favores eternos que hemos recibido. Hermanos, para no ir tan lejos, la salvación de nuestras almas, la justificación, que es el haber sido vestidos de la justicia de Cristo. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos sido hechos participantes de la gloria celestial en Jesucristo. Hermanos, hemos sido perdonados eternamente. Por la obra preciosa de nuestro Salvador, no hay dudas. Quizás Satanás nos tienta con la duda y nuestra carne a veces duda, pero la Biblia nos asegura que hemos sido perdonados para siempre. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no es porque nosotros resultemos siendo buenos, es porque Dios nos concedió esto en su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos amados, ¿acaso no agradecemos estas cosas? Pensemos también en los favores temporales que Dios nos ha dado. Podemos pensar en favores que hemos recibido incluso esta mañana. Nos despertamos, tenemos algunos de nuestros familiares con nosotros, tenemos vida, tenemos alimento, pero también tenemos una congregación. Estamos escuchando hoy la palabra de Dios en nuestro idioma, siendo explicada para que la podamos entender, orando con otros hermanos que aman la verdad. Oh, hermanos amados, tenemos muchas bondades.
Algunos han sido sacados de una aflicción física, han sido sanados del COVID mismo. Algunos han sido sanados de otro tipo de enfermedades. Otros han sido sostenidos milagrosamente en su economía. Hemos recibido muchas bondades de nuestro Dios. Ahora quiero que sepa una cosa. Recordemos de los atributos de Dios que Dios es soberano. Y entre tantas cosas, esto significa que Él es libre, que no debe nada a nadie. De manera que cada bien que nos ha concedido, nos lo ha dado sin nuestro merecimiento, sin que nos lo debiera. Él nos lo ha dado libremente y solamente porque Él es bueno. ¿Mostraremos ingratitud ante estas bondades? ¿No sería esto monstruoso, hermanos? Millones han recibido bondades de Dios y no sirven a Dios. Te recordé al principio aquellos 10 leprosos. Cristo los sanó a los 10 y solo uno regresó para agradecerle. ¿Acaso nosotros somos de los 9 monstruosos que después de haber recibido tantas bondades de Dios no vamos a volver a Él con gratitud? ¿O somos como aquel uno que regresa para adorar a Dios por sus bondades? Sirvamos al Señor, hermanos, sirvámoslo con gratitud en el corazón. A veces salimos de una aflicción por la bondad de Dios y quisiéramos ser mimados y consentidos por haber salido de la aflicción. Pero lo que realmente deberíamos hacer es servir con gratitud de todo corazón. A veces cuando salimos de una aflicción queremos ser consentidos y mimados porque nuestra carne quiere placer. Después de haber sufrido, la carne quiere placer. Y nosotros a veces cometemos el grave error de darle ese placer que quiere. Pero hermanos, si salimos fue por la bondad de Dios. ¿Qué es lo correcto? ¿Dar placer a nuestra carne o servir a aquel que nos concedió su bondad? Notemos, hermanos, en la Escritura cómo dice que la suegra de Pedro, después de que el Señor la levantó, inmediatamente les servía. Bueno, hemos visto que la suegra del apóstol Pedro se mostró agradecida, tuvo gratitud, pero yo veo que también tuvo humildad, hermanos. Debo aprender de esto y todos debemos aprender de esto. Las mujeres ciertamente deben aprender de esto, pero creo que todos podemos aprender, porque todos necesitamos tener un corazón humilde como el de nuestro precioso Señor Jesucristo. Aprendamos ahora de la humildad que mostró la suegra de Pedro. La humildad, hermanos, según Filipenses 2:3, es la virtud por medio de la cual podemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si seguimos leyendo en Filipenses 2:4, podremos ver que la humildad es la virtud por medio de la cual no miraremos cada uno por los intereses propios solamente, sino que podremos mirar también por los intereses de los demás. A diferencia de la manera de pensar de millones de mujeres en esta época, la suegra de Pedro no mostró interés propio al levantarse para servir al Señor y a los apóstoles. Recién había sido sanada y se levantó a servirles. Tampoco la vemos haciendo algún intento por sobresalir o por imponer su orgullo feminista. Ella no buscaba predicar o enseñar a su yerno, considerándolo menor a ella, o enseñar a los amigos de su yerno. Solo se puso a servirles. Como dije en el punto anterior, a veces al salir de una aflicción quisiéramos ser mimados y recibir algo como una recompensa por haber pasado por el sufrimiento. Pero ella no pensó en sí misma. Pensó en el Señor que la había favorecido. Pensó en que Él y los apóstoles venían de hacer su labor de fuera, quizá cansados, sedientos. Así es que, en lugar de pensar en sí misma, pensó cómo servirles a ellos, cómo satisfacer la sed de ellos, quizá el hambre de ellos, o el agotamiento de ellos. Como la viuda de Sarepta con Elías, la suegra de Pedro prefirió la vida de ellos a su propia vida. Prefirió servirles a ellos que servirse a sí misma, y prefirió glorificar al Señor antes que consentirse a sí misma. Ella mostró humildad en hacerse a sí misma esclava del Señor.
No pensó en aprovechar la oportunidad para presentar una lista de peticiones, ya que el Señor estaba ahí y la había sanado. Sacaba su lista y le decía: mi vecina y mi hija, y también tengo otros hijos que necesitan estos milagros. No. Ella pensó en servirles. Ella consideró al Señor y a los apóstoles como mayores a sí misma. Así es que dejó de ver por lo propio para ver por lo de ellos. Oh, hermanos, el Señor nos conceda ser humildes. ¿Cuánto bien haríamos a los hermanos y a los que nos rodean si fuéramos más humildes? Nuestras vidas serían muy útiles y aprovechadas por Dios si hiciéramos todo lo que hacemos con el propósito de servir a alguien. Incluso si habláramos, si abriéramos la boca con el propósito de servir. Necesitamos desesperadamente ser humildes, hermanos. Dejar de pensar en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, en nuestros consentimientos, en nuestros intereses y en nuestra lista de peticiones, con el propósito de cumplir el deseo del Señor y de los suyos. Creo firmemente que la base sobre la cual se asienta el gran edificio que nosotros llamamos amor es la humildad. Dicho de otra manera, el amor es humilde y la humildad ama. Recuerde esto, por favor. El amor es humilde y la humildad ama. Así es que para servir a los demás necesitamos ser humildes. De lo contrario, todo lo que hagamos, aunque sea por la iglesia o por el Señor, será motivado por el amor a uno mismo, por el interés propio, por un beneficio egoísta y cosas como estas que Dios conoce muy bien y aborrece. Tenemos que tener mucho cuidado con esa tendencia que tiene la gente en este tiempo en las iglesias, de querer supuestamente servir a Dios haciendo lo que a ellos les agrada. Si queremos servir al Señor, debe ser como Él debe ser servido, y nosotros simplemente ponernos como siervos inútiles para hacer su voluntad, no la nuestra, porque la gloria es simplemente de Él. Acompáñeme brevemente a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Quisiera intentar explicar algo que se encuentra allí. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. En la revisión Reina Valera de 1960 se lee de esta manera: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros debemos comprender qué es lo que dice realmente en este versículo, porque hará mucho bien a nuestra alma. Quiero explicar dos cosas principalmente. Primero, está hablando de la sujeción de los jóvenes a los ancianos, que es propia completamente porque los ancianos están ahí para dar ejemplo y para cuidar de la grey de Dios. Pero lo que continúa es lo que me interesa que comprendamos en este momento. Esa expresión que dice, y todos sumisos unos a otros. En realidad en griego podríamos leerlo de esta manera: unos a otros siendo sujetados a la humildad de mente. En realidad la palabra que aparece aquí incluye una mentalidad, y entonces no se trata de sujetarnos a las demás personas, sino de tener una mentalidad humillada o una mentalidad humilde. Por eso es que algunas traducciones dicen mostrando humildad en el trato mutuo, y entonces en ese sentido traducen mejor ellos. Después continúa una palabra compleja en el griego que algunos traducen como revestidos o ciñanse, pero en realidad a lo que se refiere es a ceñirse o amarrarse el delantal blanco que comúnmente utilizaba el esclavo en el hogar. Esto es algo demasiado gráfico, hermanos, y por eso no quería dejarlo sin que lo comprendiéramos correctamente. Esta expresión se utiliza también en Juan capítulo 13, versículo 4. En Juan 13:4 se nos narra, hermanos,
Cuando el Señor Jesús se levantó de la cena en la que estaba con los discípulos y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, esa es la misma palabra. Se refiere a la toalla o al delantal blanco de un esclavo. Lo que sucede es que en el tiempo de los amos y los esclavos, cuando existía aún la esclavitud, una de las principales y más sencillas labores que podía hacer un esclavo cuando su amo regresaba a su hogar era quitarle las sandalias y lavarle sus pies. Recuerden que en aquel tiempo usaban sandalias y caminaban muchas horas. Entonces cuando llegaban a casa los amos tenían sus pies llenos de suciedad. Por eso es que una de las labores más comunes, más sencillas que hacía el esclavo cuando el amo entraba a su casa era hincarse, ceñirse esa toalla, ese delantal blanco y lavarle los pies a su amo, quitarle esa mugre y secarle los pies. Esto es lo que se dispuso a hacer el Señor Jesucristo en esa cena con el apóstol Pedro. Por eso no es de extrañarse que el apóstol Pedro se asombrara y dijera: «Tú no me lavarás a mí los pies». ¿Por qué? Porque el Señor de ellos se hincó y asumió una actitud de esclavo y estaba dispuesto a limpiarle los pies al apóstol Pedro. Hoy día casi no se entiende el lavatorio de pies en las iglesias, incluso algunos lo han mistificado y sienten cosas raras cuando se le lavan los pies, pero no es así, amados hermanos. En aquel tiempo los pies estaban muy sucios, entonces lavar los pies del amo era una labor propia del esclavo de ese amo. ¿Se imaginan lo que el apóstol Pedro sintió cuando Jesucristo se hincó para lavarle los pies, hermanos? ¡Wow! Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. Es exactamente eso. Dice: «Y todos muestren una mentalidad humilde entre ustedes y vístanse con el delantal del esclavo», como diciendo, estén listos para servir a sus hermanos aún en las cosas más pequeñas. Oh hermanos, necesitamos ser humildes. Necesitamos dejar nuestros intereses egocéntricos y venir al Señor con un corazón de siervos agradecidos. Hemos aprendido ya de la gratitud y de la humildad también del apóstol Pedro. Ahora aprendamos un poco de su conocimiento. A algunos les parecerá extraño que voy a hablar del conocimiento de ella. No seré tan extenso en este punto, pues confío en que el Espíritu Santo guía a los verdaderos creyentes a crecer constantemente en el conocimiento de la verdad revelada en la Escritura. Sin embargo, sí quisiera recalcar en el conocimiento que tenía la suegra del apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no era nada gigantesco. Era un conocimiento básico, sencillo, y a la vez era un conocimiento verdadero el que ella tenía. Esto le ayudó a ser una sierva agradecida, por eso quiero meditar en ello. En primer lugar, su conocimiento era sencillo, hermanos. Pienso esto debido a que tanto Marcos como Mateo y Lucas narran este mismo suceso y lo ubican entre las primeras obras del Señor Jesucristo. ¿Cuánto conocimiento podía ella tener del Señor Jesucristo, hermanos? No quisiera asegurar tantas cosas, pero esta mujer probablemente sabía más de la vida de los pescadores que del Señor Jesucristo. Pero sí sabía una cosa: sabía que Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Seguramente sabía lo poco que había escuchado de labios de su yerno, y también sabía que estaba enferma y el Señor la había sanado. ¿Cuánto conocimiento se necesita para desear servir al Señor y a la iglesia? Bueno, hermanos, la suegra de Pedro no tenía mucho conocimiento, pero su conocimiento era verdadero y correcto. Por eso dije que quería meditar en que su conocimiento, aunque era sencillo, también era verdadero. Ella tenía el testimonio en sí misma, hermanos. Es decir, nadie le contó que fue sanada, sino que ella misma estuvo enferma y el Señor la sanó. Lo poco que conocía, lo conocía por haberlo experimentado. Estuvo enferma y ahora ya no estaba enferma. Aquel que recién había entrado en la puerta de su casa la sanó, hermanos. El que aseguraba ser el Hijo de Dios la sanó con un toque de su mano. Además, ella sirvió a Jesús y a los apóstoles. Ella no corrió a ofrecer una ofrenda a un ídolo. Tampoco se dedicó a servirse a ella misma.
Tampoco se fue a darle su dinero a un falso Cristo, a un falso profeta, a un falso apóstol. No, hermanos amados, sabía a quién servir. Conocía poco, pero sabía bien a quién servir. Esto hace el conocimiento verdadero. Puede que no sea mucho, pero es suficiente, y mientras más crece, apunta cada vez más recto hacia el blanco de la verdad. De esta manera, su gratitud y su humildad encontraron la correcta razón de ser en el verdadero, en la verdad, en los que aman la verdad. ¿Acaso Dios nos manda a servirle haciendo lo que nosotros queremos, hermanos? Y si hacemos lo que nosotros queremos, ¿servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos? Piense ahora esto. Hay mucha gente en este tiempo dándole su dinero a falsos predicadores, personas que constantemente yerran en contra de la verdad. Y la justificación que ellos dan es la siguiente: bueno, yo estoy dando mi dinero, allá entre él y Dios, ¿qué hace con ese dinero? Pero mi pregunta es, ¿creerán esas personas que hacen algo agradable a Dios, alimentando y aún enriqueciendo a un falso predicador? No, hermanos, el Señor no dijo sírvame como a ustedes les plazca. Por eso tenemos la palabra verdadera, hermanos. Y cuando sucede una verdadera conversión, el Espíritu Santo hace brotar gratitud y humildad y el suficiente conocimiento para servir al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la característica del hombre perdido es servir a sus propios dioses o servir a su propio corazón. Pero un verdadero creyente ahora sirve a Dios como Dios quiere, sirve al verdadero Dios. Ahora, hermanos amados, ¿tenemos nosotros un corazón agradecido? ¿Tenemos nosotros un corazón humilde? ¿Tenemos nosotros el conocimiento verdadero para servir a Dios como Él quiere que le sirvamos? ¿Tenemos nosotros gratitud por las bondades de nuestro Dios? ¿Tenemos gratitud por las bondades eternas, espirituales que hemos recibido? Allá en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, ustedes pueden leer todo eso. Es maravilloso, hermanos. ¿Cómo hemos sido beneficiados eternamente en Cristo Jesús? ¿Agradecemos esas cosas? Y agradecemos cada bondad que hemos recibido. ¿Recuerda usted cuando se le quitó la fiebre la última vez? Quizá usted quiera decir que fue Dios el que se la quitó. O quizá simplemente usted le da la honra y la gloria a los medicamentos. Bendito sea Dios por los medicamentos, porque en su bondad Dios ha permitido cosas que dan un alivio a los dolores que realmente merecemos por nuestro pecado. Pero todo es bondad de Dios. ¿Tenemos gratitud por esas bondades? ¿Somos humildes, hermanos? ¿Estamos dispuestos a servir a Dios y a la iglesia antes que a nosotros? Después de haber pasado por esta pandemia y aún tener vida, hermanos, ¿hay una gota de gratitud en nosotros que nos haga querer servir a Dios y a los hermanos? ¿Sabe qué? En esta pandemia se dejaron ver muchos corazones egocéntricos. Algunos, en vez de correr a ayudar, se encerraron. No quieren saber nada de nadie, no ayudaron a nadie, se ayudaron a sí mismos. Y hermanos, es muy doloroso que seamos así. Somos humildes porque necesitamos tener corazones de siervos agradecidos para poder cumplir correctamente con el mandato del Señor ahora que nos vayamos a congregar nuevamente. ¿Pero le conocemos? ¿Realmente conocemos al Señor lo suficiente como para servirlo de la manera que Él debe ser servido? Hermanos, necesitamos gratitud, necesitamos humildad y necesitamos conocimiento. Si decimos que tenemos gratitud, si creemos tener un corazón humilde y creemos tener el conocimiento correcto, entonces entreguemos nuestras fuerzas, nuestra vida y nuestros bienes para servir al Señor y a la iglesia del Señor. No puede ser que pensemos que tenemos gratitud, humildad y conocimiento si no servimos para nada, si no servimos a nosotros mismos, y peor, si servimos a un Dios de nuestra propia imaginación. Oh, hermanos,
Yo solo quiero que Él me quebrante, hermanos. Y quisiera que usted orara de esa manera, rogándole al Señor que lo quebrante, que le quite toda dureza, toda aspereza que no le permite servirle. Nuestro aprovechamiento debe ser visto en Jesucristo. Todos los que nos rodean deben ver que nuestra vida ha sido aprovechada en el Evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, si nosotros no somos serviciales, si nosotros no tenemos corazones de siervos agradecidos, humildes y conforme a la verdad, entonces es muy difícil que alguien crea que somos cristianos. Por eso quiero que usted revise su corazón. Examínese. Quizá tengamos una gran lección de esta mujer, la suegra del apóstol Pedro. Algunos se enfocan en que el Señor la sanó de la fiebre. Yo quiero enfocar en que después de ser sanada, ella sirvió al Señor y a los apóstoles. Te ruego con todo mi corazón que medite. ¿Cuánto tiempo le entregó al mundo? ¿Cuánto tiempo incluso hoy le entrega al mundo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta vida le está entregando al mundo? ¿Cuánto tiempo, cuánto sueño, cuánto esfuerzo? Hermano, hermana, el Señor compró nuestras vidas con su sangre, y servir a los suyos, es lo único correcto. Si agradecemos sus bondades, que se vea por cómo servimos. Si creemos ser humildes, que se vea por cómo servimos. Si creemos tener un verdadero conocimiento, no importa si usted cree que tiene mucho o poco, que se vea por cómo servimos. Que nuestras vidas sean empleadas en los intereses del Señor y de los suyos, y no solamente en los propios. Que así sea para la gloria de nuestro Dios, por medio de nuestro Salvador, su Hijo amado. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos meditado en tu palabra. Quisiéramos rogarte que tú quebrantes nuestros corazones y nos permitas participar de tu obra. Pronto volveremos a congregarnos, Señor, y necesitamos que nuestros corazones sean desempolvados, sean despertados a una actitud humilde de sirvientes amorosos, agradecidos. No queremos servirnos más a nosotros, no queremos escondernos del mundo, queremos que nuestras vidas sean aprovechadas por tu palabra, por tu Espíritu, para la gloria de tu Hijo, nuestro Salvador. Padre Santo, escucha nuestra oración. Nosotros mismos tenemos dificultad en humillarnos, tenemos dificultad en recordar cuántas bondades hemos recibido de tu mano. Que tu Espíritu hoy nos las recuerde, que tu Espíritu nos humille, nos quebrante. Si nuestro Salvador se ciñó la toalla del esclavo para limpiar los pies de sus apóstoles, que nosotros podamos, siendo esclavos nosotros mismos, tener una actitud humilde y no más arrogante, egocéntrica, consentida. No, Señor. Queremos que nuestras vidas sean aprovechadas por ti. Queremos ser útiles en tus manos. Queremos que tú seas glorificado, aún a costa nuestra. Que uses nuestras manos, que uses nuestros bienes, que uses nuestro tiempo, que uses nuestras fuerzas, que uses nuestros años. Señor, hoy día nos enteramos de aquel conocido y aquel otro, que nos parece que murió muy temprano. Oh Señor, que podamos cumplir tu deseo mientras vivamos. Que podamos dejar de vivir para nosotros mismos neciamente y comencemos a vivir para nuestro Señor y para la Iglesia, con corazones de siervos agradecidos. Para tu gloria te pedimos estas cosas en nuestro Señor Jesucristo. Amén.